Listo. ¿Ya está grabando? Karen. ¿Ya? Ay, ¿qué debo de tarea? Pues de 4, o sea, le van a quedar. Ya vamos el último tema. Ya, con esta nos despedimos. No se vaya. No se vaya. Pues ya explíquenos. Pues ya chavos. Yo sé que no nos va a extrañar, Pero nosotros sí que nos expliquen. Ya díganos. la verdad, no es más material. Ustedes sí se enseñan. ¿Qué equipo eres? El último. No, pero 12. Éramos 11, ¿verdad? Pero es que se pierden. Oigan, Edgar y Oscar, aquí me dejaron unas rúbricas, ¿o son mías? Ah, no son mías. Era broma. Era broma, chicos, nada. Menos porque estaba rancho. Lo compré hoy. De los 58. ¿Ya? ¿Ya? Jóvenes. Buenas tardes, compañeros. ¿Empezaron a grabar? Ya. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fernando y me tocó exponerles lo que es muerte encefálica. Perdón. Como fisiopatología, uno de los mecanismos importantes de la muerte encefálica incluye el crecimiento de la presión intracraneal que induce la ingestión venosa y el edema cerebral, que a su vez nos conlleva a la compresión del tallo cefálico e isquémico tisular, finalmente ocasionando esto una escasez de flujo sanguíneo hacia las estructuras cefálicas. Según ok, es eso. No vamos a tener una irrigación perfecta hacia el cerebro por la falta de circulación de sangre y principalmente eso nos va a conllevar. Igual tenemos otra definición. Esta nos va a dar la Ley Federal Mexicana en los artículos 343 y 344 de la Ley Federal de Salud. Y se define legalmente la muerte de los procedimientos de la donación de órganos y los procedimientos de donación de órganos. En el artículo 143 establece que la muerte cefálica es la ausencia de la conciencia respiratoria y los reflejos como muerte clínica. Y en el artículo 344 detalla los requisitos para certificarla. Posteriormente vamos a tener aquí principales causas, como son las principales causas es el traumatismo craneoencefálico, la TC, por golpes graves en la cabeza, producidos por accidentes de tráfico, caídas, a causa de un daño cerebral, hemorragias e hinchazón, llevando a la elevación a la muerte, por el mismo flujo o por la misma comunicación que se lleva a la altura del tallo, ya no llega a haber una comunicación entre el cerebro. El accidente cardiovascular ACV, especialmente son hemorrágicos que nos provocan sangrado dentro del cerebro, que pueden aumentar la presión intracraneal y destruir el tejido. Estos ya sabemos que son hemorrágicos y isquémicos en alguna parte.
También lo vamos a tener por hipoxemia, anoxemia, o sea, por la falta de oxígeno o la sobreoxigenación del cerebro prolongada. Esto nos puede llevar a puede ser causa de un paro cardíaco, insuficiencia respiratoria grave o ahorramiento. Perdón, se me va la respiración de repente. Puede generar daños irreversibles. Esto por lo regular lo vamos a ver en los buzos cuando van a altas profundidades. Lo podemos ver en las personas que se dedican en el alpinismo, que también grandes alturas a grandes alturas de la atmósfera. Igual cuando viajan en avión, en algunos casos, si tienen algún problema por las presiones, vamos a tener este problema. El edema cerebral grave, la inflamación del cerebro, se aumenta la presión dentro del cráneo, comprimiendo el tejido cerebral y provocando daños irreversibles o neurológicos graves, aumenta el riesgo de la muerte cerebral. Otra de las afectaciones graves, la meningitis, la encefalitis y la inflamación de los tejidos. Esos son en cuestión virales. Trastornos metabólicos tóxicos, hipoglucemias, intoxicaciones, drogas, sedantes, sustancias tóxicas que pueden contribuir a la muerte cerebral si no se tratan a tiempo. Igual, la hipoglucemia va principalmente la descompensación de las glucosas o las drogas que nos pueden estar afectando. Tumores cerebrales o lesiones estructurales, tumores que comprenden el tronco encefálico y áreas cefálicas que pueden producir la muerte cerebral. Pueden ser cancerígenos o no cancerígenos en este caso, pequeños tumores que aparecen o distintas patologías. Enfermedades autoinmunes o genéticas, infecciones como encefalitis autoinmune, disotomía familiar, que pueden disponer un daño neurológico grave, aumentando el riesgo de muerte cerebral, igual por genética o herencia. Estas son estas son las tablas que vamos a utilizar en muerte, porque se pueden dar en niños, se pueden dar en prematuros, se pueden dar en cualquier etapa de la vida. Esta es la valoración neurológica, Glasgow y Barber. Este es para niños y es para adultos. También se puede aplicar en niños. Perdón. Algunas recomendaciones de los expertos. Las condiciones previas de la muerte encefálica son las siguientes: excluir las condiciones patológicas que puedan inducir a la determinación de la muerte cefálica. Antes de iniciar una evaluación encefálica, el paciente debe de tener un diagnóstico neurológico que resulta la pérdida irreversible del estado de conciencia y los reflejos del tronco cefálico y la capacidad de respirar espontáneamente. O sea, como no tenemos comunicación, el cerebro no manda señales y en automático no hay una respiración correcta. Entonces necesitamos tener por lo menos 3 pruebas para diagnosticarlo como muerte cerebral. Tercer punto, se dirige a disponer una previa evaluación de la muerte encefálica de neuroimágenes. Demuestran las condiciones patológicas como edema cerebral severo que provoca la hipertensión intracraneal y la
herniación cerebral. Si no se dispone con el punto anterior, se recomiendan muchas precauciones en el acercamiento para el diagnóstico de la muerte cerebral. Eliminación de fármacos ocasionales, parálisis, relajación de músculos para infiltrar las evaluaciones de los refrescos extendidos, profundos, y también deben de ser descartados por medicamentos que depriman el sistema nervioso. De repente, cuando un paciente, ¿cuánto tiempo tiene que estar un paciente entubado máximo? Máximo. Tendría que ser hasta 14. Tendría que ser hasta los 14. Pero lo extienden. Bueno, orotraqueria. No, en teoría son 21 días, dependiendo de la lesión de las cuerdas vocales. Después de los 21 días, nosotros vamos a empezar a hacer pruebas y vamos a ver sus reflejos. ¿Por qué? Posiblemente puede ser por cuestión analgésica que no responda el paciente, que no nos lleve, que las escalas nos marquen bajo. Entonces nosotros hacemos pequeñas ventanas a donde vamos a desconectar y vamos a empezar a ver cómo va evolucionando nuestro paciente. Aparte, apoyándonos con nuestras muestras y con nuestros estudios radiográficos. También tenemos pruebas que se van a hacer. Debe de cumplir requisitos previos. Debe de presentar una temperatura mínima de 36 grados con el uso de mantener las térmicas en los dispositivos térmicos en algunos de ser necesario. Esto se refiere a que de este tipo de pacientes los vamos a estar evaluando y los vamos a estar preparando en un cierto momento para que sea donante de órganos, porque muchos de estos pacientes, sus órganos pueden servir para otras personas. Entonces, en estos de cumplimiento de requisitos, si ellos tienen un consentimiento a donde ellos van a donar, nosotros tenemos que ir conservando los órganos. Por eso nos hacen estas recomendaciones. La tensión arterial sistólica en adultos debe de ser mínimo como 100 miligramos de mercurio, y a la distólica 60 miligramos de mercurio. Pueden ser usadas en drogas vasoactivas o inotrópicas si no son necesarias. En la población pediátrica se valoran de acuerdo a los percentiles, de acuerdo según a la edad del paciente. Sí, porque no todos los niños tampoco pueden ser donantes, aunque son pequeños y sus órganos pueden servir para otros de su edad, pero hay edades o percentiles que no son aptos. Igual la normoglicemia, los electrolitos séricos deben ser recorridos patológicamente, endocrinamente. Pueden influenciar en la valoración del paciente de trastorno ácido-base y debe de ser satisfactoriamente previo a la valoración. O sea, tiene que estar en óptimas condiciones para su donación. También vamos a tener lo que es la prueba de apnea. La técnica de apnea se aborda en múltiples protocolos. Sin embargo, existe una variedad entre los protocolos de la descripción de los prerequisitos y las técnicas que van a abordar las pruebas. Entonces, este es un pequeño resumen porque es demasiada información de la que tenemos. Las pruebas de apnea siendo obligatorias y a la hora de realizarse una vez después de cumplir los requisitos previos, como describir una continuación en los procedimientos paso a paso, preparar la prueba de apnea, vigilar y estabilizar al paciente, la temperatura corporal de 35 grados, la saturación de 94, la tensión arterial según sea el grupo y la edad, la ausencia de los factores tratables que pueden ser inferior a los movimientos respiratorios, que
Ejemplo, los sedantes que nos van a bajar la presión pulmonar. La preoxigenación con FiO2 durante 10 minutos. Análisis esenciales de los gases en sangre, las gasometrías, idealmente obteniendo el PO2 de 200 miligramos de mercurio, el PO2 entre 35 y 45, son los parámetros normales. De la interrupción mecánica como suplemento de oxigenación. El tubo T conectado traquealmente con la cánula de oxígeno de 12 litros minuto. La ventilación específica para la valoración invasiva del CIPAC de 10 centímetros de agua. Flujo de oxígeno de 12 litros por minuto. Método convencional. Aplicar el CIPAC, ventilador ajustado al CIPAC de 10 centímetros de agua a un FiO2 de 100%. El catéter traqueal al nivel de la carina, cánula oxigenando a 6 litros minutos. La válvula CIPAC configurada a la cánula o oxígeno a 12 mililitros. Y la confirmación, estos son los parámetros del ventilador, cómo tiene que estar monitorizado, cuáles son los aspectos que tiene que tener el ventilador al momento de aplicar la prueba. Pruebas de apoyo. En las pruebas de apoyo, como les explicaba, tenemos que tener 3 pruebas. 3 pruebas más amplias usadas fue la angiotomografía cerebral, la gamografía cerebral, los radioclínicos, electrográficos. Otros mencionan que las recomendaciones de incluir entre otros autores, bueno, aquí es la comparación entre 2 autores. Los autores mencionados recomiendan de incluir los angiosensores cerebrales, el Doppler craneal y el aumento de la al momento de son inconsistentes. Algunas pruebas sí nos van a ser funcionales y otras no van a ser funcionales. Tenemos como pruebas la tomografía axilar computarizada de cráneo. Es un estudio de imagen que se utiliza una sustancia mediante un contraste para realizar los vasos sanguíneos como los tumores o las áreas de inflamación del cerebro. En este material nos permite detallar no solo si son visibles en un ataque simple, nos ayuda a identificar aneurismas, malformaciones vasculares o infecciones. Pruebas de flujo sanguíneo. Es axiomático que el encéfalo sin suministro de sangre en un periodo de tiempo adecuado está muerto. Proporcionar un método aceptable e independiente para declarar la muerte cerebral. Tenemos neuroimágenes. En los estudios de neuroimagen son más utilizados para identificar las causas de muerte encefálica.
por lo que resulta importante la decisión de cuánto debe de ser realizada, por ejemplo, una tomografía computarizada simple. Ejemplo, la tomografía computarizada simple en el encéfalo puede ser dentro de las primeras 24 horas a 48 horas posteriormente al evento. Injuria cerebral, por lo que se recomienda la elevación, se recomienda que la elevación médica sea mucho más, la evaluación médica sea mucho más exquisita en sus casos de neuroimagen. Okay. El electroencefalograma es la evaluación de las potencias. Evalúa las evalúan potencialmente los de la corteza, en la corteza cerebral, especialmente aquellas regiones vecinas a la superficie cerebral. En pacientes con muerte cefálica, este test refleja la inactividad eléctrica del cerebro frente a los estímulos somatosensoriales o audiovisuales. Ya cambié. Bueno, les voy a mencionar lo que es la angiografía cerebral de 4 vasos, que ya está en desuso, ya no es muy, nada más se menciona por antecedente, pero ya no es muy utilizada. El estándar de oro, bueno, en un tiempo era el estándar de oro, pero ahorita ya ha sido sustituida. Tradicionalmente, entre las pruebas axilares para la muerte encefálica, la prueba es invasiva, que requiere un transporte del paciente al departamento de radiología, las ausencias de cualquier llenado intracraneal, las arterias coronarias vertebrales internadas requieren una presión intracraneal, excede una presión arterial media. Más exacto, vamos a tener lo que son las angiografía por tomografía computarizada. En el principio implica seguir el contraste y el trayectado por la vía intravenosa en la circulación arterial que va a la cabeza. La prueba proporciona una resolución adecuada para evaluar la perfusión intracraneal. ¿Está presente o no está presente? Bueno, el contraste va a recorrer durante el cerebro y vamos a ver con eso la presión intracraneal. Como se puede mostrar en la imagen, nos muestra ahí dónde está la presión. Nos decían cómo se muestra aquí la presión. ¿Es radiopaca o es...? Sí. Aquí nos están mostrando la parte donde está la lesión. La angiografía por resonancia magnética. La pérdida de la perfusión intracraneal con el AR es el aspecto definitivo, además de las limitaciones del ATAC, a menos es exequible de muchas unidades médicas. Potenciales evocados, somáticos sensoriales, las respuestas auditivas
evolucionadas del tronco encefálico. Los potenciales evocados sensoriales, el SSEPS, por sus siglas en inglés, y en respuesta auditiva, se provocan en el campo. Con esto vamos a ver que va a haber una interrupción, lo que les decía, que no va a haber una transmisión del tallo hacia el cerebro, por lo anteriores que habíamos dicho. El Doppler va a ser otra prueba, donde también va a ser más segura para va a ser otra prueba para verlo, el funcionamiento o la actividad del cerebro. Es seguro, más seguro, no invasivo y más y menos complicado, menos invasivo sin el traslado del paciente. Por lo regular lo vamos a hacer en las áreas críticas, va a ser más fácil de aplicar ese tipo de pruebas. Las técnicas de imagen nuclear, esto ya es más a fondo cuando los pacientes ya lo están pidiendo, o estamos en esa controversia de que si existe una muerte cerebral, que si los familiares quieren ser más concisos o tener la seguridad en la forma legal que no haya consecuencias, pues nos vamos a técnicas más específicas que nos van a dejar ver el funcionamiento del cerebro. Este es el stand de oro. Por favor, ¿me podrás leer? Ya lo habías mencionado. Sí. El principio implica seguir el contraste inyectado por vía intravenosa en la circulación arterial que va a la cabeza. Esta prueba proporciona una resolución adecuada para evaluar si la perfusión intracraneal está presente o no. La prueba proporciona una evaluación de la ausencia del flujo de la circulación por arriba de la base del cráneo y cuenta con las limitaciones de ser invasiva y trasladarlas al paciente. Esta es la más importante de todas. Ahora es el colista. La angiografía por resonancia magnética. La pérdida de perfusión intracraneal con ARS es el aspecto definitivo más limitante de un ataque. Es menos accesible, pero muchas veces no en todas las unidades lo vamos a contar, no todas las unidades lo tienen. Entonces hay unas que van a ser más invasivas y menos invasivas. Y esto nos va a servir. Aquí tenemos lo que es nuestro diagrama, que es de la norma oficial de un paciente en coma. ¿Pueden acercarlo, chicos? Ya para ti. Recuerden que siempre va a haber algo que se llama gold estándar, que es como que la prueba máxima, ¿no? Antiguamente era la geografía de 4 vasos, pero eso ya no se usa, porque ya existen otros estudios. El gold estándar actual es la tomografía que sea computarizada con contraste, ¿no? Ese es el gold estándar actual. El electroencefalograma sigue siendo un estudio diagnóstico. Como sus compañeros, se necesitan normalmente 3 pruebas. Entonces, a veces con el electroencefalograma más la tomografía y la clínica. La prueba de apnea, la tomografía y el electroencefalograma. O normalmente puede ser, si tienes un Doppler, pues el Doppler más la tomografía más la prueba de apnea. Normalmente se busca hacer esas cosas. Pero si tienes la tomografía y la prueba de apnea, con esas dos ya se diagnóstico. O sea, evidentemente
lo que siempre nos van a pedir desde el punto de vista legal es generalmente la angiografía, ya sea la de 4 vasos, y le dije que la mencionara porque en la ley, y por eso le dije que le ponga la ley, porque en la ley la dice. O sea, desde el punto, la Ley General de Salud hoy día pone a la angiografía de 4 vasos como un estudio diagnóstico para muerte cerebral, aunque ya no se usa porque no se usa porque es muy compleja y muy difícil de hacer. ¿Okay? Ya tenemos otros estudios, pero en la ley la siguen mencionando. Y como eso es un aspecto legal, porque vas a declarar muerte de un paciente sin parada cardíaca, entonces tienes que tener un respaldo o un sustento bien hecho, ¿no? Y lo que dice la ley es eso: tienes que tener 3 pruebas diagnósticas, pero el que tienes sí o sí que tener es la tomografía, que la puedes sustituir con una más potente, que en su caso sería la resonancia magnética o la de medicina nuclear, el SPECT. ¿Ok? O sea, si le haces un SPECT y el SPECT sale que no tiene flujo, no tiene actividad cerebral, pues ya la declaras la muerte cerebral. Pero si tienes el electroencefalograma, el problema del electroencefalograma es que siempre te van a meter mucho ruido, porque pues tiene el requisito para hacerlo que ya tenga evidencia de que no tiene ninguna actividad farmacológica, algo que a veces es muy difícil de probar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el midazolam, ¿cuánto es la vida media del midazolam? ¿Y cuántas vidas medias se acumulan dependiendo de los días? Si tienes un paciente con midazolam por 4 o 5 días, te pueden pedir esas 7 días para demostrar que no hay actividad farmacológica por completo. Entonces ese es un problema con el electroencefalograma. El único fármaco que sí es que por su misma farmacología, al suspenderlo y le haces el electroencefalograma y es válido, es el propofol. Porque el propofol, así como actúa de inmediato, el efecto termina inmediato porque su farmacología así es. Pero pues la mayoría están con midazolam, y para el midazolam nos piden 7 días. Entonces un electroencefalograma sin 7 días de suspender midazolam no vale. Por eso los estudios de imagen son el gold estándar. Seguimos. Paciente en coma. Se sospecha de muerte cefálica. Sí, determinar la causa del coma, como decíamos acá, determinando las causas. ¿Por qué fue? Por un traumatismo, un choque o una encefalopatía. Posteriormente decimos excluir los factores. Los diagnósticos de muerte encefálica, volvemos a lo mismo. Bueno, si ya dedujimos cuál fue la causa, pasamos a evaluar la clínica, el coma, la ausencia, los reflejos, hacemos las pruebas y posteriormente volvemos a quedar en el siguiente, a otra evaluación. ¿Qué nos va a decir el diagnóstico? De ahí vamos a una evaluación crítica y continua, o sea, se va a meter a valoración de un grupo de médicos y van a estar evaluando los médicos constantemente en un multidisciplinario. Van a estar incluidos los neurólogos, médicos internistas y las demás especialidades que se necesitan. Se van a revisar los cumplimientos de los estudios. Después vamos a pasar a otro diagrama. Ya una vez que se cumplen con los requisitos, se confirma el diagnóstico de muerte encefálica. ¿En base a qué? Suspender lo que decía el doctor, que vamos a suspender los tratamientos en específico para empezar a valorar. Una vez que ya tenemos el manejo, como hacíamos la mención hace un rato, que lo vamos a desconectar, vamos a hacer ventanas, vamos a tomar laboratorios, estudios, entonces ya vamos a determinar si hay una muerte cerebral o no hay una muerte cerebral, o sea, si hay una actividad en el cerebro o no tenemos actividad. Continuar un manejo específico. Aquí viene la parte importante.
Porque aquí van a determinar también los médicos y los familiares en ya empezar en la donación de órganos, en estar si los van a donar o se van a llevar el cuerpo completo o que cuál va a ser su proceder. Pero sí es, y para el gobierno es un tratamiento muy caro. Que en realidad es más barato que tener el paciente con insuficiencia renal. Oiga, yo tengo una duda, así que, por ejemplo, si ya diagnosticaron al paciente por muerte cerebral y la familia no quiere donar órganos, o sea, ¿se deja intubado al paciente hasta que ya, o qué se hace? Le bajas todo. Todo. Nunca, eso, el desconectar pacientes es Sí, el no, telenovela, no se puede. no existe. Nunca se desconecta ningún paciente, jamás. Lo que se hace es bajarle todo. O sea, le bajas el tiro 2 al 1%, la frecuencia respiratoria 12, ya no le subes ninguna amina, le suspendes la sedación, le dejas de administrar medicamentos, ya ni para el dolor, porque si ya tiene muerte encefálica, pues ya ni Ya. dolor va a tener. Ya que se vaya la luz, ¿no? ¿Cómo? Ya que se vaya la luz, ¿no? Pues no, porque tiene respaldo el ventilador. Pero, y eso a lo que va a llevar es que poco a poco van a venir todos los eventos catastróficos y se va a morir. O sea, va a ser parada cardíaca. Ya. No, pero no se desconecta. Continuamos aquí con los medicamentos. Tenemos diazepam. Los medicamentos que vamos a estar manejando es diazepam, lorazepam, cloricino de midazolam, el midazolam, Tiopental. propofol. Todos estos son analgésicos, son Entonces, todos los medicamentos tenemos que ver que el paciente ya no los tenga. ¿Ok? Son los que tenemos que eliminar. Lo que les decía que se tienen que suspender. El Ok. benfuronio, el ronfuronio, la dopamina, todos los medicamentos se tienen que suspender. O sea, para declarar muerte cerebral tenemos que suspender todo eso, ¿no? Por eso les decía que ese es un problema con el electroencefalograma. Porque si tenemos alguno de estos medicamentos pasando o se acaban de retirar o sus vidas medias no se han terminado, el electroencefalograma podrá salir muy plano, pero no es válido desde el punto de vista legal. Y aquí lo importante en la muerte encefálica no solo es el punto de que el paciente ya falleció, desde el punto de vista encefálico, sino lo legal. ¿Por qué nos interesa la muerte encefálica? Porque como sus compañeros, para fines de donación. Y como les decía, ya no solo importa que no le vamos a hacer nada, sino que tenemos que apurarnos con el proceso de diagnosticar la muerte encefálica, porque el siguiente paso es más importante: cuidar a los órganos. Porque si vamos a donar, tenemos que preservar los órganos. Como les decía, mantener una TA de 110 a media, que tenga eutérmico, que tenga la glucosa normal, que tenga la oxigenación normal, para preservar los órganos. Ya dijimos que el paciente ya está muerto. Lo que nos interesa ahora es preservar los órganos para fines de donación. Como preguntaba su compañera, ¿qué pasa si la familia decide no donar? Pues ya no me interesa la temperatura, la glucosa, la presión, ya me deja de interesar porque la familia dijo no voy a donar. Pero en lo que eso sucede, pues es que no es nuestra obligación, sino nuestro bien hacer, o lo que éticamente debemos de hacer, porque ni tan siquiera es legal, es preservar los órganos. Y aquí es muy importante esa parte de que no nos pueden obligar, sino no es legal. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a preservar los órganos pensando en la donación, legalmente se puede tomar como una forma de inducir algo para conseguir un fin.
Entonces nunca podemos decir, nunca se nos ocurra decir, mucho menos delante de un familiar, aunque no sea el familiar del paciente, es que lo mantenemos vivo porque queremos que done, o vamos a mantenerlo para ver si puede donar. Eso jamás se debe de hacer, porque van a decir, lo mataron para que done. Por desgracia la gente siempre va a tener ese tipo de ideas, y en nuestro país las telenovelas piensan que te pueden matar, te quitan el riñón y se lo ponen a otra persona. O sea, ojalá fuera así de fácil, pero eso no existe, ¿no? O sea, el trasplantar un órgano de un cadáver es súper complejo, no es nada fácil. Entonces eso de que lo mataron, le quitaron los órganos porque se los van a poner al narcotraficante que lo mandó a matar, solo existen las telenovelas, ¿no? Eso no es real. Pero la gente se lo cree porque así se lo han vendido. Entonces también nosotros tenemos que apegarnos a la ley y a las creencias de la gente. ¿Ok? Entonces nunca hay que hacer eso. Y insisto, el diagnóstico de muerte cerebral no es necesariamente para desconectar al paciente, porque si no lo hacemos, ni tampoco para dejarle de hacer cosas, sino literal es para tratar de conseguir órganos. Por eso vamos a declarar. Como decía su compañero, ¿cómo hacemos la declaración de muerte cerebral? Primero, que la patología de origen del paciente sea probable que lo lleve a una muerte cerebral. O sea, si tiene una patología que pues es prácticamente ilógico que se vaya a morir, pues no voy a pensar en muerte cerebral primero, ¿no? Entonces tiene que tener un evento que es posiblemente catastrófico a nivel neurológico para pensar en que va a tener una muerte cerebral. Y entonces, si lo tengo ventilado muchos días y no responde, la evolución no es buena, cada vez se pone peor, pues empieza a pensar en que nunca va a salir. Y entonces empezamos si vemos que ya se deterioró, que no tiene ninguna actividad cerebral, empezamos con la parte clínica. La primera parte clínica es que empieza a no tener reflejos de tallo. No tiene reflejos oculocefálicos, las pupilas pueden estar dilatadas, puede no haber respuesta pupilar, no hay reflejo fotomotor, no hay reflejo consensual, no hay reflejo de defensa, todos esos reflejos desaparecen. Y entonces dices, ¿por qué lo tiene? El cerebro ya tiene un daño severo entonces. Y entonces decides la prueba clínica, que es prácticamente la primera que se tiene que hacer, que es la de apnea. Y como decía su compañero, ¿cómo se hace la prueba de apnea? Pues primero tienes que superoxigenar al paciente, que es la forma de preparar, ¿no? Lo tienes que preparar, que esté bien su temperatura, que esté bien su presión arterial. Le haces una gasometría donde demuestras que el CO2 y el oxígeno están bien, que la PaO2 sea mayor de 250, que la PCO2 sea entre 35 y 45. O sea, que no tengan ni hipocapnia ni hipercapnia, que recuerden que desde el punto de vista neurológico, ¿qué genera el estímulo para la respiración? El CO2. Por eso es muy importante el CO2 y que esté bien oxigenado. Y ya si reunimos esas condiciones, lo desconectamos del ventilador o lo dejamos en CPAP. O sea, en realidad el CPAP es presión soporte. El paciente tiene que generar un esfuerzo para que el ventilador entre, porque si no genera esfuerzo el ventilador no va a entrar. Y entonces, si no ventila, pues se va a empezar a desaturar y la prueba de apnea va a ser positiva. ¿Okay? Y ya tenemos como que la parte clínica. Nos falta la siguiente parte, que son los auxiliares diagnósticos. Entonces depende de lo que tengas a mano. Si tienes un Doppler transcranial, que muchas terapias intensivas lo tienen, pues les haces el Doppler transcranial. El problema es que es muy operador dependiente, va a depender de la expertise de la persona. Y entonces le haces el Doppler transcranial. Si en el Doppler transcranial demuestras que no hay flujo cerebral o que hay flujo reverberante, pues ya tiene muerte cerebral. Lo tienes que confirmar Con la TAC, que es con el la gol. TAC, ¿no? Si le haces un electroencefalograma, les decía, el problema del electroencefalograma son los fármacos. Tienes que haber suspendido desde hace 7 días mínimo el midazolam. El propofol no.
y toda la lista que les puso su compañero, esa lista viene en la Ley General de Salud, de todos los medicamentos que ya no debe tener el paciente para que el electroencefalograma sea válido. Porque si le pones rocuronio o bencuronio, pues lo vas a tener paralizado, evidentemente va a salir plano, sin que realmente te demuestre que tiene una muerte cerebral. O le puedes hacer el SPECT o le puedes hacer la resonancia magnética, la resonancia magnética. Si todo eso sale negativo, pues ya hace la declaración de muerte cerebral. Y ya que tengas la declaración de muerte cerebral, lo que sigue que es le avisas al comité de donación de órganos. Tú nunca le tienes que decir nada al familiar. ¿Ok? El comité de donación de órganos que todos los hospitales deben de tener es el que se tiene que acercar al familiar. Si ellos no consiguen nada, tú procedes. Pero nosotros no tenemos por qué hacer nada. No tenemos por qué ni mencionárselos. ¿Ok? Ahora, ¿quién declara la muerte? ¿Quién hace el certificado? ¿Qué hora se le pone de defunción? ¿Eh? No, si se va a quirófano es porque ya está muerto. La hora de, si vamos a proceder con fines legales para donación de órganos, la hora de defunción es la hora en que alguien diga, tiene un estudio que dice que tiene muerte cerebral. Esa es la hora de defunción. Si por ejemplo le hacen una tomografía de una angiotomografía y se le hicieron a las 3 de la tarde y el que hace el reporte del estudio, que es el especialista, el médico radiólogo, dice no tiene flujo cerebral y el reporte está hecho a las 3 de la tarde, entonces el paciente se murió a las 3 de la tarde. Okay. No a la hora que lo desconecten en el quirófano ni nada por el estilo. A esa hora se murió. ¿Por qué? Porque entra quirófano ya muerto. O sea, no va a entrar quirófano vivo y se muere en quirófano. No, ya entra muerto. Y eso es muy técnico desde el punto de vista legal. Porque, por ejemplo, ¿qué órgano se quita primero? Si donan córnea, riñón, hígado y pulmón, corazón, ¿qué órganos se quitan primero? Riñones, hígado, pulmón, córneas y de último corazón. Y entonces le quitaste los riñones, los pulmones, el hígado y las córneas estando vivo. No. Por eso se muere, se tiene que morir a la hora que le hicieron el estudio. ¿Ok? ¿Quién declara la muerte? Pues la puede declarar el médico radiólogo, un internista, el intensivista, siempre y cuando no formen parte de un equipo de trasplantes ni formen parte del equipo que procura órganos. Si alguno de los médicos que se involucró en el estudio o en el diagnóstico de la muerte cerebral forma parte del equipo de donación de órganos o forma parte del equipo de procuración de órganos, no puede declarar la muerte cerebral. Es ilegal ser juez y parte. ¿Ok? Entonces, si se murió en la terapia intensiva, pero lo van a trasplantar y va a regresar a la terapia intensiva, pues tienes que buscar un médico externo a la terapia intensiva que haga la declaración de muerte cerebral. Porque si le quitan los riñones y te van a regresar los pacientes trasplantados de riñón, eso es el juez y parte. Y que nosotros no tengamos ningún oficio, ningún beneficio con eso, desde el punto de vista legal es el juez y parte. Entonces, si se muere en una terapia intensiva, pero en ese hospital se trasplantan órganos, se tiene que buscar a un neurólogo, a un internista de un servicio externo que no tenga nada que ver con la terapia intensiva para que le ponga una nota, se murió, ya tiene muerte cerebral. Ya, no lo deben hacer en la terapia intensiva. ¿Okay? Ahora, si es un hospital que no va a hacer el trasplante, ahí sí, los de la terapia pueden hacer el diagnóstico y aceptarlo del expediente. ¿Ok? Eso es muy importante.
por todo lo legal, porque no falta un familiar que hacía siglos que no veía al familiar, y él, como si es un familiar directo, tiene todo el derecho de demandar. Aunque todo haya sido bien, que lo puede hacer. Probablemente no gane la demanda, pero de que te va a molestar, te va a molestar. ¿Ok? Por eso todo se tiene que hacer bien. Para eso, los equipos de procuración de órganos ya se la saben, ya existe todo un marco legal y todo un entrenamiento. Ellos los entrenan. Esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. O sea, los que van a procurar los órganos no los pueden trasplantar. O sea, si tú vas a procurar un órgano, tú no puedes formar parte del equipo que trasplanta, porque eso es ilegal. ¿Ok? Eso también es importante. Y si tú estás en una procuración de órganos, tú como trabajador o con cualquier persona, y se te ocurre hacer algo que interfiera con esa procuración de órganos, es ilegal y es cárcel. ¿Cómo interferir? ¿En qué aspecto? Que Que tengan tú digas, opinión, ¿ah? que tengan opinión, o que ellos hagan la... No, que por ejemplo, vayas a procurar los órganos y tú estén en la cirugía y tú digas, no, está mal, que no sé qué, que no sé cuándo, o tú digas, pues no quiero entrar en la cirugía y que por tu culpa no se puede hacer. Eso es interferir. O por ejemplo, alguna vez a mí me tocó ir por unos órganos. Yo no trasplanto, aunque estoy en el equipo de trasplantes, pero me tocó ir por unos órganos. Y entonces la Policía Federal no me quería dejar pasar con mis órganos. No me quería dejar subir el avión. Y dije, está bien, no me dejaron. Nada más, tomo sus nombres para yo avisar a Senatra. Y me dijeron, ¿por qué? Porque son órganos. Y ustedes saben que eso es ilegal. Si ustedes no me dejan abordar el avión, se van a perder estos órganos. Y entonces los culpables van a ser ustedes. Y evidentemente lo que hicieron fue ponerse locos, llamar a su capitán. Y el capitán me dijo, no se preocupe, le cuidamos sus órganos y que vaya a comer algo en lo que se sube el avión. Sus órganos van a estar en el avión. O sea, porque la ley lo dice. ¿Okay? Si por ejemplo, alguien de la ambulancia dice, no, como no es el equipo completo, no voy por los órganos en la ambulancia. Muy bien, ¿no vas? Vas, mi chavo. Te puedes ir a la cárcel. No solo te pueden recibir, sino que te vas a la cárcel. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nada? ¿Qué va a venir? ¿Ya vieron cuál es el modelo del examen? ¿Ya vieron cómo es el examen? No se tiene por qué a pensar cosas que